Buenos días amigos, leamos juntos la escritura del día de hoy en Hechos. Vamos a leer en el libro de los Hechos el capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 15. Es la predicación de Pablo en dos ciudades, Tesalónica y Berea. Muy bien, capítulo 17, Hechos 17, versículos 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo 10 ahora. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Oremos. Padre nuestro, esta es tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias por esta escritura que hemos leído el día de hoy. Esta mañana te suplico, Señor, que bendigas a los hermanos y hermanas. Danos ese corazón noble que tuvieron aquellos que estaban en la ciudad de Berea, en la sinagoga de Berea. Danos ese corazón noble de recibir tu palabra, de escudriñarla, de analizarla, de comprobar que lo que se esté enseñando es de acuerdo a tu voluntad. Bendice los pastores, todos los pastores en este día, donde quiera que estén predicando la preciosa palabra de Dios, y danos la oportunidad el día de hoy de aprender de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, he estado leyendo un poco más acerca de las armas o las guerras que hay, porque la verdad, y las diferentes armas y guerras que hubo durante la Edad Media especialmente, y la verdad es que nosotros estamos en una guerra el día de hoy, una guerra la cual no es contra sangre y carne, sino es contra principados espirituales, y estamos luchando para que la extensión del Evangelio se extienda. Es una guerra ya ganada, es una victoria en base a Jesucristo. Pero como ustedes ven, aunque Cristo había abierto esa oportunidad para que el Evangelio se extienda y el Espíritu Santo estaba con los apóstoles, no podía ser predicado el Espíritu sin oposición. Había oposición en aquel tiempo y había una guerra, y a nosotros vamos a ver aquí el día de hoy las armas y las estrategias que tienen aquellos que predican la palabra, que van predicando la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, todos los creyentes y los cristianos, usted que está mirando en casa, también esta palabra de Dios viene a usted y les da esas armas, y le da a usted y a mí
esas estrategias para luchar contra el enemigo. Ahora, el enemigo siempre ha tenido armas de todo tipo contra nosotros. Y aquí nosotros vemos cómo los enemigos de la predicación de la palabra utilizan calumnias, utilizan las armas, las cuales vamos a ver. A manera de introducción quería decirles de que en mis lecturas sobre, especialmente sobre las guerras y el uso de armas, una de las cosas que me llama la atención es la guerra bacteriológica que existe, ¿no? Muchos pensaban inicialmente que este virus había sido creado como un acto de terrorismo, lo cual, desde que hubo un convenio, el cual se hizo en Ginebra, se prohibió hace muchos años, el uso de armas bacteriológicas, es decir, de que se haga virus y bacterias con el fin de infectar poblaciones y atacarlas. Pero en el pasado es increíble cómo estas armas bacteriológicas eran muy antiguas, durante el tiempo de la peste negra, durante el tiempo de la peste bubónica que mató casi a la tercera parte de Europa en el siglo XIV. Nosotros vemos de que en muchas historias se relata cómo se usó el virus como una arma. Ustedes sabrán que había una arma, pero también era un instrumento para muchas cosas que se llama la catapulta, el cual era diseñado de tal manera que lanzaba armas, lanzaba diferentes tipos de piedras, rocas grandes, las cuales podían destruir una fortaleza. Pues en aquel tiempo, cuando había la peste, muchas de las ciudades, las cuales eran sitiadas, o a veces los campamentos que venían y sitiaban a las ciudades, los ejércitos que sitiaban las ciudades, lanzaban cadáveres de personas que habían muerto con el virus, con la peste, porque ellos creían de que aquellos cadáveres iban a infectar a la ciudad, o iba a infectar el campamento que les estaba atacando. Era una guerra bacteriológica. Era increíble ver volar diferentes miembros y todas esas cosas de cadáveres despedazados, los cuales transmitían el virus. Recuerden que en aquel tiempo inclusive no se sabía que se podía transmitir a través del contacto, sino pensaban de que era algo que venía con el aire, inclusive con el olor o con el hedor. Era posible contagiarse, era posible contagiar un campamento y una ciudad. Esto era un acto de terror que ocurría. Y el día de hoy, nosotros, cuando escudriñamos la palabra y vemos en las Escrituras, nosotros somos llamados a anunciar este evangelio a nosotros mismos, a nuestro prójimo y a todos los demás, con ese poder de Dios. Pero tenemos armas y tenemos estrategias y debemos cuidarnos de las artimañas del maligno, de las estrategias del maligno. Y aquí la palabra de Dios nos muestra especialmente 4 cosas, 4 armas que todo cristiano tiene. Por supuesto hay muchas en la Escritura, pero quiero hablar de esas 4 elementos, los cuales se ven en la predicación de Pablo durante el tiempo de oposición. La primera es la palabra de Dios, la Biblia, es un arma poderosa. La segunda es la predicación de Cristo, lo cual deriva de la palabra de Dios. La tercera es el pueblo de Dios, es decir, la comunidad de creyentes, los cristianos. Y la cuarta es el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver uno por uno cómo se aplica aquí en esta historia. Como cuando Pablo va en su segundo viaje misionero a Tesalónica y a Berea. Entonces, en primer lugar, leemos en el versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ellos estaban yendo por una carretera que es la carretera que le llaman carretera Ignacia, donde está el mar Igneo. No sé exactamente cómo se dirá en el español. Ya me estoy olvidando el español, especialmente en la geografía. Pero esta Agnian Road o la Vía Ignacia es aquella que los romanos habían construido. Y a través de esa carretera iba Pablo avanzando en su segundo viaje misionero, entrando un poco más en el corazón del imperio romano, predicando un reino que no es de este mundo, pero que abarca este mundo, que es el reino de Jesucristo. Y nosotros vemos la estrategia de Pablo. Dice que cuando llegó a Tesalónica, como lo había hecho antes, iba a donde estaba una sinagoga, la sinagoga de los judíos.
Cada vez que llegaba Pablo a una ciudad, preguntaba, ¿dónde está la sinagoga? Me voy a la sinagoga para escudriñar las escrituras y hablar acerca de Jesucristo. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué él va a las sinagogas? Cada vez que va a una ciudad, primero empieza su predicación en la sinagoga. Simplemente porque la sinagoga, bueno, hay varias razones, pero principalmente porque la sinagoga era el centro donde se leía la palabra de Dios de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento, las Escrituras. Se leía en hebreo principalmente, en algunos casos ya estaba lo que era la Septuaginta, la traducción al griego de la palabra de Dios. Pablo continúa lo que Jesús había hecho. Jesús también fue a la sinagoga y allí donde él lee ese pasaje del profeta que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado para predicar el evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y anunciar el año agradable del Señor. Y luego él cerró los rollos de la escritura y dijo: aquí se ha cumplido esta profecía. Y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Pues bien, Pablo sigue el ejemplo de su maestro, ahí donde la gente está leyendo las escrituras con los ojos vendados, porque no están leyendo la palabra de Dios enfocada en el Mesías. Y él va y predica la palabra de Dios. Es interesante que el versículo 2 dice que Pablo, como acostumbraba, es decir, a su estrategia, su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo. Acá hay varias palabras las cuales quiero meditar. La primera es la palabra que aquí la Reina Valera lo traduce como discutió con ellos, ¿no? Este término discutir tiene que ver más con dialogar, el cual nos muestra que cuando nosotros somos llamados a anunciar la palabra de Dios, a anunciar la Biblia, tenemos que presentar esta palabra de una manera racional. ¿Okay? No es todo razón, pero el aspecto racional es muy importante. Otras maneras de cómo traducir este texto es razonando con ellos. Es decir, que tiene que haber un ejercicio lógico o intelectual cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. No significa que la palabra de Dios sea solo para aquellos que son intelectuales, para nada, de ninguna manera. Pero significa que aquellos que creen en Dios y creen en Cristo tienen que leer las Escrituras o escuchar las Escrituras y usar la mente que el Señor les ha dado para leerla, para entenderla. El propósito es que nosotros usemos esa mente que Dios nos ha dado para entender las Escrituras, para razonar. ¿Ok? Yo he visto a hermanos que es muy sencillos, que pueden tener un grado de educación muy pequeño. Sin embargo, cuando ellos han llegado a Cristo, han sido hombres y mujeres del libro, porque nosotros somos una iglesia del libro, o sea, que más que todo es una biblioteca, que es la palabra de Dios. Y tenemos que centrarnos en este libro. Tenemos que leer o hacer que otros nos lean o escuchar la palabra de Dios, porque esa es la manera como Dios ha querido revelarnos su palabra a nosotros. Esa es la arma. Esa es la estrategia que nosotros tenemos. Tenemos que dialogar, tenemos que razonar con las Escrituras. Entonces, cuando usted se ha tentado de alguna u otra manera a querer apartar su vista de Dios, se ha tentado hacia un pecado, se ha tentado hacia una desconfianza, o sea, sobrecogido por esos ataques del enemigo que nos preocupan, que nos obnubilan, que nos intentan invadir nuestra mente. Usted razone, ponga su mente sometida a la palabra de Dios. Además de esto, la palabra de Dios nos muestra aquí que Pablo no solamente razonaba con ellos, sino que además de esto, también declaraba. Es decir, que él proclamaba. Es decir, no solamente escuchaba a los demás, trataba de entender, pero también tenía que ver con examinar las Escrituras de tal manera que esta palabra de Dios venía a ser escudriñada y venía a ser aplicada a la vida de ellos. La expresión para que se usa aquí, para declarar, tiene que ver con abrir, ¿no?
con abrir las escrituras, o exponer, perdón, tiene que ver con abrir las escrituras, exponiendo por medio de las escrituras. Es muy importante, es el mismo texto que usa Lucas cuando narra, el escritor del libro de los Hechos, cuando narra en su evangelio, el evangelio es un San Lucas, el primer tomo de estas dos partes de la escritura, muy hermosas, cuando narra cuando Jesús se acerca a los que estaban caminando en el camino a Emaús. Dice la Biblia que él abrió las escrituras. No significa literalmente que él sacó de su bolsillo un Nuevo Testamento o una Biblia. No había imprenta en aquel momento. Pero significa de que por medio de esta explicación de la palabra se abre la Biblia. Uno puede entender. Por eso es lo que se llama un exégesis. Es decir, algo que se abre y se saca. Exégesis, que se saca lo que es correcto aquí, esta palabra de Dios se saca fuera para explicarlo a los demás. Amados hermanos, que eso es algo muy lindo, muy hermoso, que nosotros podamos explicar esta palabra a otros. Lo poco que nosotros hayamos podido aprender, lo poco que hemos podido escuchar, podamos decirlo a otros. Y podamos abrir la mente de las personas, para que ellos entiendan esta palabra de Dios. Ahora, hay algunas personas que hablan de que son abiertos de mente el día de hoy, ¿no? Dicen, yo soy abierto de mente porque escucho aquí, escucho allá y creo cosas que la gente tradicionalmente no cree. Sin embargo, la verdadera persona abierta de mente es la persona a la cual se enfoca en la palabra de Dios. Y en base a la palabra de Dios escudriña y escucha la palabra de Dios y expone esta palabra de Dios a otros. Amados hermanos, los judíos eran personas que en su niñez habían crecido aprendiendo las Escrituras. Sin embargo, ellos necesitaban, por eso Pablo iba a las sinagogas, aprender el verdadero sentido de las Escrituras. Ellos no entendían. Hay mucha gente que lee y no entiende. ¿Se acuerdan ustedes cuando el etíope iba leyendo y dice, ¿entiendes lo que lee? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Entonces, por eso nosotros tenemos que sintonizarnos con nuestra iglesia, con la comunidad de creyentes, y escuchar el mensaje del Evangelio, que que ilumine nuestro entendimiento, y usar eso para explicar a otras personas que quizás no han entendido el Evangelio, y explicarles en base a la palabra de Dios. Muchas veces hay gente que ha crecido aprendiendo las historias de David y Goliat, las historias viendo el cine sobre los 10 mandamientos y muchas otras cosas más. Y conocen muchas cosas sobre religión y sobre historias, pero no han podido entender el significado de esta palabra. Y esto viene a nuestro segundo punto, que es la segunda arma que se ve bien clara aquí. Que la palabra de Dios tiene que predicarse enfocada en Jesucristo. ¿Ok? Entonces es una palabra cristocéntrica. Miren lo que dice aquí el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Este es lo mismo que hizo Jesús con los apóstoles en el camino a Emaús, exponiendo de las Escrituras, desde la ley de los profetas, desde el Pentateuco hasta todos los profetas. Les explicó cómo estaba anunciado de que el Hijo de Dios iba a venir y que iba a tener que padecer y sufrir. ¿Por qué? Porque para los judíos era un escándalo aceptar de que el Mesías haya sido crucificado. Ellos no lo podían creer, ellos habían hecho de un Mesías, habían creado un Mesías exitoso, un Mesías que no puede pasar por la crucifixión. Que el camino de la cruz o del sufrimiento no era dado al Mesías. Sin embargo, ellos ignoraban Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente. Y leían Isaías 53, leían en las sinagogas. Sin embargo, no entendían a Cristo. Eran centros de estudio de la Biblia que estaban despojados de la centralidad de Jesucristo. Y por eso nosotros vemos que cuando ellos van al pueblo de Berea, ellos reciben las Escrituras. Y ellos con gozo encuentran a Cristo y dicen, es verdad, aquí está bien claro. Si usted lee Isaías 53,
Parece un relato de Cristo y fue escrito 8 siglos antes de Cristo. ¿Se imaginen? 8 siglos y parece un documento de cristología, de un análisis de Cristo que narra su crucifixión, narra su pasión, narra su resurrección. Esa es la belleza de las Escrituras. Y esta belleza de las Escrituras es solamente comprendida a través de Cristo, aquel que vino a este mundo para cumplir la ley que los seres humanos no pudimos cumplirlo, para salvarnos del pecado, aquel que vino a este mundo para morir en la cruz de una muerte propiciatoria, es decir, para pagar por los pecados en lugar suyo y mío, si creemos en Cristo, y que resucitó al tercer día para derrotar la muerte y para reinar. Este Jesucristo es anunciado y Él les dice, este Jesús de Nazaret, Él es el Cristo. No tienen por qué seguir esperando otro Mesías. Entiendan bien las Escrituras. Nosotros le predicamos a Cristo. Y la Biblia dice que gloria a Dios, algunos creyeron. El mismo mensaje de Pedro, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, fue recibido por aquellas personas. Gloria a Dios por eso. Pero la Biblia dice que en Tesalónica fueron pocos los judíos que escucharon la palabra de Dios. La mayoría de ellos, y esa era la otra cosa por la cual ellos iban a las sinagogas, es que había muchas personas que eran gentiles, los cuales llegan a entender el mensaje del evangelio. Había muchos gentiles, los cuales tenían una categoría secundaria en la sinagoga. A ellos se les predica que Cristo es aquel que les da la bienvenida, les abre completamente el reino de Dios. Tanto judíos como gentiles vienen a ser uno. Y entonces ellos son bendecidos en esta conversión. Primera arma, la palabra de Dios. Segunda arma mencionada aquí, o estrategia, la centralidad de Cristo. Y la tercera, que viene a ser el unirse a la iglesia de Dios, el formar un cuerpo de Cristo. Entonces nosotros vemos aquí en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se fueron a su casa y continuaron con su vida normal. No. Dice la Biblia, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Miren, este término que se muestra aquí, se juntaron, ¿ok? Viene a ser un término griego que se usa para aquellas personas que echan sus suertes con otros. Puede ser usado en el sentido malo. Es decir, aquellos que entran en el asalto a un banco, a una ciudad. En el caso de una casa de ricos en aquel tiempo. Ellos echaban su suerte juntos, iban a estar unidos hasta el final. Si les iba bien, si no terminaban en la cárcel. Todos juntos, ¿no? Pero en este caso también se usaba para lo bueno. Aquellas personas que se unían para hacer algo, para lograr algo, para edificar algo, para hacer un negocio, se hacían como socios. Si había una gran ganancia, era una gran bendición. Pero si había una ruina, se arruinaban todos. Pues ese término que se usa aquí es que ellos, cuando se unen a la iglesia, es como si echaran suertes con ellos. ¿Ok? Esta expresión muy linda que se usa aquí en este término, unirse, no significa solamente unirse para ver cómo les va, no. Significa unirse, unir su destino con los demás, con Pablo y con Silas. Este es la razón de ser de la iglesia, donde nosotros nos unimos a una comunidad de creyentes, en una comunión, en la cual nosotros somos un cuerpo, de tal manera que cuando un hermano sufre, todo el cuerpo sufre. Y si un hermano se regocija, todo el cuerpo de Dios se regocija. El día de hoy hay muchas razones por regocijarnos, por alegrarnos cuando hermanos se enferman y se recuperan su salud. Hay también muchas razones por las cuales entristecernos y sufrir. Cuando escuchamos de hermanos en Cristo, los cuales han perdido familiares, han perdido la vida, entonces nosotros sentimos dolor por eso. Eso es la esencia de la comunidad de creyentes. Es que la lectura de la palabra de Dios, el encuentro con Cristo, el recibir a Cristo en el corazón, la transformación que Cristo hace, tiene que terminar en una comunidad de creyentes. Nosotros vemos constantemente
esta verdad de la comunidad de creyentes cuando se dice que los hermanos aquí, ¿no? Nosotros vemos que se habla de que los hermanos les enviaron. El versículo dice, los hermanos le enviaron inmediatamente a Pablo y Silas. ¿Cómo hay ese cuidado entre hermanos cristianos? ¿Cómo ellos empiezan a cuidar a Pablo, a Silas, diciéndole, tú vas a estar mejor vivo que muerto, por favor, ándate a la otra ciudad. Anda a la otra ciudad, protegiéndolo. Luego en la otra ciudad lo quieren atacar a Pablo, lo quieren matar. No, lo enviaron a Atenas. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que él era capaz de dar su vida también por esas iglesias las cuales había plantado. Ese es el ejemplo sublime de Jesucristo, el cual dio su vida por usted y por mí. No puede haber más grande amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos, dijo Jesús. Y yo les he llamado mis amigos a vosotros. Él dio su vida para salvarnos de la condenación eterna. Nosotros no tenemos que pagar los pecados de nadie. Nadie puede pagarnos los pecados por nosotros. Sin embargo, somos llamados también a dar nuestra vida para la extensión del reino de Dios. Bienaventurados aquellos que no solamente dan sus diezmos, lo cual es una necesidad. Bienaventurados aquellos que no solamente dan su tiempo, lo cual es también una necesidad. Bienaventurados aquellos que no solo dan sus dones, lo cual es también una necesidad, don de música o don de lo que sea. Pero que también, bienaventurados aquellos que además de dar todo esto, dan su vida para Dios. Su vida, una vida de devoción, una vida de dedicación, una vida de que avance la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Y entonces nosotros aquí vemos esta belleza de las iglesias que se están formando. No son iglesias perfectas. ¿Ok? Va a haber problemas, va a haber dificultades. Muchos de ellos se entendieron mal. Por eso Pablo les escribe 2 cartas a los tesalonicenses. Pero son iglesias que tratan de avanzar juntos con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora vamos a parar un poco para hablar acerca de las armas y las artimañas del maligno. Y luego vamos a hablar acerca de esta cuarta arma que es el Espíritu Santo. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que se unieron muchos, pero el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Es decir, estaban llenos de celos. La arma poderosa del enemigo que esté en contra del avance del reino de Dios es crear celos en el corazón del ser humano. Es todas estas pasiones que no vienen de Dios, que son frutos del mal y del enemigo. Y entonces tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, prácticamente les pagaron, ¿no? Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, iban por Pablo y por Silas principalmente. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero. Muy bien, hasta ahí nomás. Las artimañas del maligno son la calumnia. El diablo ha sido mentiroso desde el principio. Acá hay una mentira, una calumnia, diciendo de que ellos quieren causar tumulto, quieren causar desorden, quieren predicar a alguien y poner en el imperio romano a otra persona. Le están acusando de sedición, algo que se castigaba con la muerte. Están tratando de usar una argucia política, la misma que se usó contra Jesús. ¿Ok? Los judíos usaron contra Jesús también eso, diciendo, nosotros tenemos solo un rey, César. ¿Y por qué Jesús se hace llamar rey a sí mismo? Ellos están usando la misma estrategia contra Pablo. Aquello que les había producido resultado. Y lo mismo están usando contra Pablo, que de alguna manera les producía resultado. Porque definitivamente las autoridades, como decimos vulgarmente, paraban la oreja. Porque ellos sabían que no querían tener problemas con Roma, con el emperador. Y entonces ellos vienen a acusarlos de que ellos ponían el mundo de cabeza abajo, ¿no? Dice aquí, estos hombres, los cuales, dice, que trastornan al mundo entero, ponen de cabeza abajo al mundo, están afectando el orden.
Y aunque todas esas son calumnias, tienen algo de verdad. ¿Saben por qué? Porque aunque ellos lo están diciendo por decir, ellos no se imaginaban de que de verdad la predicación de Jesús iba a trastornar el mundo entero. Iba a llevar al corazón del Imperio Romano en un siglo. Amados hermanos, en un siglo iba a extenderse por todo el imperio. Así como una plaga se extiende, pero esta vez para lo bueno. Iba a extenderse por todo lado. Y después de algunos siglos incluso iba a estar en el centro del Imperio Romano. Ellos no se imaginaban eso, que estaban realmente en su necedad, estaban diciendo algo que era correcto. El reino de Dios con la palabra de Dios, con las armas de la palabra de Dios, la predicación de Cristo, con la nueva comunidad de fe, estaban trastocando el Imperio Romano, el cual estaba sediento por un cambio. La gente no encontraba satisfacción en los placeres mundanos. Y esta vez la palabra de Dios es predicada y viene a chocar con el orden de cosas de aquel tiempo. Era una estrategia que tenía como una puñalada trapera, con el objetivo de hacer daño. Sin embargo, en realidad, Dios usa eso para su gloria. Dios usa al enemigo al final como un siervo que se rebela contra él, pero en realidad viene a extender el evangelio por medio de esa persecución. La palabra de Dios dice que ellos fueron a Berea y en Berea volvieron a usar las estrategias que hemos mencionado. Fueron a la sinagoga para discutir la palabra de Dios. Predicaron a Cristo. Esta vez los bereanos eran más nobles para escuchar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, formaron una iglesia allí en aquel lugar también. Pero hay una cuarta arma, la cual con esto quiero terminar, y es el arma del poder del Espíritu Santo y sus frutos. Miren, ese coraje de Pablo, ese valor, esa valentía del apóstol Pablo, ese denuedo que él tiene para predicar la palabra. En realidad Pablo no cambia su mensaje es el mismo, ¿no? Hay mal resultado en Tesalónica, sigue predicando el evangelio. Hay un buen resultado en Berea, sigue predicando el evangelio, sigue predicando a Cristo crucificado y resucitado. En Atenas lo rechazan y lo expulsan completamente, pero sí, se burlan de él, sigue predicando el evangelio. Los hermanos están tratando de sacarlo, de moverlo a otra ciudad. Él ha sido vituperado, deshonrado en Filipo. Y sin embargo, él va a Tesalónica. Si usted hubiera sido Pablo, y me hubiera tomado unas vacaciones, ¿no? Y esa es la tendencia que nosotros tenemos hoy día en el siglo XX. El siglo XXI. La palabra de Dios nos muestra en este texto bíblico que eso es un fruto del Espíritu Santo. El perseverar, amados hermanos, en la predicación de la palabra. Cuando el misionero Livingstone se le preguntó en una oportunidad que si él estaría dispuesto a ir a otro lugar, él dijo, yo voy a cualquier otro lugar siempre y cuando sea hacia adelante. No hay marcha atrás en el camino del evangelio. La predicación del evangelio no es para abandonarlo. Si usted se siente desalentado por alguna razón, cualquiera que sea en este momento, Dios le dice en su palabra, mire hacia adelante, hermano, hermana. Miren Pablo, cómo lo llevaron a otra ciudad. ¿Dónde está la sinagoga? Voy a predicar el evangelio. Sus heridas estaban frescas. Probablemente estaba dolorido. Voy a predicar el evangelio. Voy a escudriñar las escrituras. Tenía esa perseverancia que solo puede venir como un fruto del Espíritu Santo. Y nosotros el día de hoy tenemos que buscar eso. Esa nobleza de la gente de Berea. La Biblia le llama una nobleza. No una nobleza que aceptaba todo lo que le decían, porque la Biblia dice que los de Berea, ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice el versículo 11. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no inmediatamente creyeron a Pablo. Hay una persona llega por la puerta y dice, hey, esto es así.
vamos a creer inmediatamente. No, vamos a escudriñar, porque esa es la autoridad. Y entonces, escudriñando, tienen un corazón noble para ser transformados por Dios. Eso es solo aquello que puede hacer el Espíritu Santo, puede transformar vidas. Amados hermanos, son las armas que Dios nos ha dado para pelear contra el enemigo, para pelear contra aquello que acecha nuestra vida. El día de hoy, en el cual las iglesias han sido afectadas tremendamente, atacadas tremendamente, las familias han sido atacadas, las personas la perseverancia ha sido afectada. Hay mucha gente que deja de ir a la iglesia, simplemente dice, ya me quedo en casa y veo a través de la televisión. Pues hay lugares que todavía no se han abierto las iglesias, pero aquí en los Estados Unidos ya hay reuniones. Pero la costumbre a veces es difícil de vencer y la gente ya se ha acostumbrado a no ir a la congregación, a no congregarse. Dios quiere que en nosotros haya estas armas para luchar contra el enemigo, que son escudriñar la palabra, la belleza de la palabra de Dios, que son poner a Cristo en el centro, porque Él es la única esperanza de salvación para usted, para su familia, para cualquier persona que está necesitando el día de hoy. Predique a Cristo crucificado y resucitado. El cuerpo de Cristo. Aunque quizás no se puedan reunir, llamen por teléfono unos a otros. Comuníquense unos a otros, conéctense unos a otros. Sientan la necesidad de este pueblo de Dios que Dios ha ganado con su propia sangre, que ha juntado Dios con sus propias manos, porque Él ha añadido a aquellos que van a ser salvos a su iglesia. Y en cuarto lugar, que los frutos del Espíritu Santo abunden en nosotros. Esa paciencia, esa paz, ese perdón, ese corazón de Pablo de no estar con amarguras, ahí pensando, oh, me golpearon, me humillaron. No, él siguió con la mirada al frente, a predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo. Amados hermanos, Dios quiere que esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos para ser vencedores. ¿Ok? Lo dice el apóstol Pablo, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Si lo dijéramos alguno de nosotros, parecería que lo decimos desde la comodidad. No, lo dice el apóstol San Pablo. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos todo. Él nos ha equipado con esas armas. Nosotros tenemos que usarlas, ponerlas en uso por la gracia y el poder de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, te doy gracias por aquellos hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Señor, dales a ellos y a mí el corazón de los hermanos de Berea, para que escudriñemos las Escrituras y comprobemos si esta es verdad, si esta palabra, esta predicación es verdad. Y si, Señor, lo que ha sido dicho en esta predicación, que no es conforme a tu voluntad, quítale de los corazones de los hermanos. Pero aquello que ha sido dicho conforme a tu verdad, establécele y que dé mucho fruto. Que ellos amen esta palabra de Dios que ha sido predicada el día de hoy, no porque lo predica un ser humano, sino porque es la Biblia. Que Cristo esté en el centro de nosotros. Que haya muchos frutos para arrepentimiento y para vida. En el nombre de Cristo, humildemente te lo suplico y te suplicamos. Amén. Amados hermanos, Dios dio a su pueblo la bendición arónica. Porque la iglesia de Dios no empezó en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, para bendecir al pueblo de Dios, aquellos que son sus siervos. Recibamos esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Que tengan un excelente domingo, un bendecido día del Señor.